Buenas tardes con todos. Bien, como ya se mencionó, el webinar el día de hoy tiene como temas el trabajo remoto y la desconexión digital. Ambos temas hoy en día son de gran interés por los empleadores. Recordemos que el trabajo remoto fue regulado a través del decreto de urgencia 026-2020 que se emitió en marzo del año pasado, a través del cual se dispuso la posibilidad de que los empleadores puedan emplear la modalidad del trabajo remoto en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Posterior a ello, se emitió un decreto supremo que estableció ciertos lineamientos de obligatorio cumplimiento por parte del empleador y por parte del trabajador frente a la aplicación del trabajo remoto. Y bueno, actualmente ya existe regulación sobre la desconexión digital, el derecho a la desconexión digital, que definitivamente es algo nuevo para los empleadores y algo nuevo en nuestra regulación, y por lo tanto surgen ciertas dudas para su correcta aplicación. El día de hoy vamos a transmitir en esta presentación algunos lineamientos que regulan el derecho a la desconexión digital y que deben de ser aplicados también con el trabajo remoto. Bien, respecto al trabajo remoto, ¿qué entendemos por trabajo remoto? El trabajo remoto, como ya lo he mencionado, es una modalidad de trabajo. Esta modalidad de trabajo es impuesta por normativa legal con la finalidad de evitar los riesgos de contagio por parte de los trabajadores y personal de modalidades formativas ante la propagación del COVID-19. Recordemos que en nuestra legislación ya existe una regulación similar, que es la del teletrabajo. Sin embargo, el trabajo remoto, que al inicio se confundía mucho con el teletrabajo, difiere en muchos aspectos. Recordemos que el trabajo remoto se da en el marco de este contexto del COVID y tiene cierta flexibilidad en su aplicación, ¿no? Incluso ustedes saben que hay un tiempo que ya está dispuesto por norma para la aplicación del trabajo remoto, que en este caso es hasta el 31 de julio del 2021 y que puede ser ampliado a través de una norma posterior. Como principales características del trabajo remoto tenemos que en este tipo de modalidad utilizamos medios informáticos para poder ejecutar las labores, ¿no? En este caso, el medio informático que venimos utilizando son los correos electrónicos, las computadoras, entre otro tipo de software que vienen implementando las empresas con sus trabajadores. El trabajador se encuentra ejecutando labores físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento, ¿no? En este caso, el trabajador remoto se encuentra únicamente en su domicilio, no se traslada a otro sitio, salvo que tenga una modalidad mixta, que sea trabajo remoto y presencial. Otra característica es que es necesario determinar la viabilidad en base a las características de cada puesto de trabajo para identificar si efectivamente, por la naturaleza del puesto, podríamos aplicar un trabajo remoto. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Podemos aplicar trabajo remoto con el 100% de nuestros trabajadores? La respuesta claramente es no, porque dentro de nuestra organización tenemos ciertos puestos que por la naturaleza de los mismos únicamente podrán desarrollar sus funciones de manera presencial, como es, por ejemplo, los puestos operarios, técnicos, entre otros. Entonces, surge la pregunta, de repente con personal netamente administrativo u otro tipo de personal que tenga funciones similares, ¿podría aplicar el trabajo remoto? Sí, ¿no? Claramente sí. Otra característica, cuando los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto sean proporcionados por el trabajador, las partes pueden acordar la compensación de los gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos, ¿no? Esto no es una obligación, pero es una pauta que se puede acordar con el trabajador. No es una obligación compensar los gastos en los que incurre el trabajador, a diferencia de la norma del teletrabajo, por ejemplo. ¿En qué situaciones no se puede aplicar el trabajo remoto? Cuando el empleador requiere que el servicio sea presencial por la naturaleza de las funciones. Esto está alineado con lo que acabo de mencionar. Si la naturaleza del puesto no me permite realizar un trabajo remoto, pues definitivamente no podría aplicarlo, ¿no? Y tendría que aplicar, en todo caso, una licencia con goce de haber sujeta a compensación o identificar otra forma. El trabajador que cuente con descanso médico. Efectivamente, si un trabajador está con descanso médico, yo no podría obligarlo a trabajar, no podría aplicar el trabajo remoto. Para estos casos también deberán considerarse aquellos trabajadores que se encuentren considerados como posibles casos
con COVID-19, es decir, los casos sospechosos, ¿no? Y de igual manera, cuando el trabajador padezca de coronavirus, efectivamente, si el trabajador se encuentra con COVID-19, pues no podrá realizar labores, tendrá un descanso médico y deberá seguir todos los lineamientos que le brinde el profesional de la salud. Otra situación, cuando el trabajador se encuentra impedido de ingresar al país debido al cierre de fronteras, que esto era algo que pasaba anteriormente, ¿no? Que nosotros teníamos cerradas las fronteras y teníamos muchos trabajadores que de repente estaban en el exterior y se veían imposibilitados de poder ejecutar sus labores, ¿no? Pero no solamente por el cierre de fronteras, sino porque además no contaban con los elementos informáticos que les permita realizar una labor remota de forma idónea, ¿no? Ante este tipo de situaciones tampoco podría yo obligar a mi trabajador a que realice labor remota. Y otras situaciones. Dentro de este contexto de trabajo remoto, también se han dispuesto ciertos lineamientos que se deben de seguir con relación al grupo de riesgo y a las trabajadoras gestantes y lactantes. En el caso del grupo de riesgo, la norma nos dice que se prioriza el trabajo remoto y de no ser posible se otorga licencia con goce de haber sujeta a compensación. En este caso, si tenemos un trabajador que forma parte del grupo de riesgo y que por la naturaleza de sus funciones no podría ejecutar una labor remota, lo que corresponde, según norma, es que yo le otorgue una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Pero también tenemos otro escenario, cuando los trabajadores deseen concurrir voluntariamente a trabajar de forma presencial. ¿Esto es posible? Sí, es posible en la medida que se cumpla con tener la declaración jurada por parte del trabajador de asunción de responsabilidad voluntaria. Pero no solamente basta con ello, sino que además esta declaración jurada está sujeta a aprobación, es decir, tiene que ser validada por mi profesional de la salud para identificar si efectivamente ese trabajador se encuentra apto para laborar presencialmente. Recordemos que el grupo de riesgo, con el grupo de riesgo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son un grupo vulnerable. Respecto a las trabajadoras gestantes y lactantes, también se dispuso como lineamiento que durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, el empleador identifica a las trabajadoras gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su hijo son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado, ¿no? Tanto para la exposición como para el contagio del COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dentro de mi organización un grupo de trabajadoras gestantes o lactantes, yo tengo que identificar si de acuerdo al puesto que este grupo ostenta, se encuentran a cierta exposición, tienen alto riesgo de exposición al COVID-19, y en base a ello, la norma lo que me dice es que yo debo de asignar de manera obligatoria a este grupo de trabajadoras el trabajo remoto, ¿no? Para que presten sus servicios vía trabajo remoto. Ese es el lineamiento que actualmente se encuentra vigente. Y bien, respecto a las formalidades del trabajo remoto, ¿debo comunicar el trabajo remoto a mi trabajador? ¿O simplemente debo decirle verbalmente, bueno, a partir de tal fecha vas a ejecutar labores remotas? Sobre este punto también la norma se ha encargado de hacer ciertas precisiones, ¿no? Y establece una obligación de comunicar la modificación de la modalidad de trabajo. Esta obligación se puede ver cumplida mediante la transmisión de un comunicado a través de un medio físico o virtual, ¿no? En donde yo le transmita a mi trabajador que la prestación de sus servicios se van a ver modificadas a una labor remota. ¿Y qué contiene esta comunicación? ¿Qué debe contener? Debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su ejecución y quién los va a proveer, si en este caso los provee el empleador o directamente el trabajador. Condiciones de seguridad también muy importante, porque recordemos que el trabajador remoto en su domicilio también va a estar expuesto a ciertos riesgos, ¿no? Que yo como empleador también tengo que prever y debería de cubrir con ciertas recomendaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, otros lineamientos que considero importantes. ¿Basta la sola comunicación para la aplicación del trabajo remoto? Sí, la sola comunicación a través de cualquiera de los medios que he detallado constituye una constancia para que el trabajador
por hecho la modificación de su lugar de prestación de servicio, ¿no? Muchas empresas no han regularizado este aspecto, sin embargo, es importante que si no lo han hecho, lo regularicen a la fecha, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones por parte del empleador? ¿Qué obligaciones tiene la empresa que seguir frente a un trabajador que está ejecutando labores remotas? Bien, estos lineamientos que voy a dar a continuación son los lineamientos establecidos por norma y que tienen que ser seguidos por las empresas con todos los grupos de trabajadores remotos que actualmente tienen dentro de la organización. No afectar la naturaleza del vínculo, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo beneficios vinculados a la asistencia del centro de trabajo. Este último punto, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, si de repente yo en un escenario normal tenía trabajadores a los cuales yo les proveía del beneficio de movilidad supeditada a la asistencia, pues si estos trabajadores a la fecha van a ejecutar labores remotas, ya no correspondería que yo les otorgue ese beneficio, porque claramente ya no tendrían que asistir presencialmente a trabajar. Otorgar facilidades para el acceso a los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones de los trabajadores. Es decir, no basta con decirle a mi trabajador, te vas a conectar a través de tal aplicativo o vía correo electrónico, sino que yo le tengo que facilitar el acceso a mi trabajador, ¿no? E instruirlo para ello. Asignar labores y establecer los mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral. Este punto también es importante porque si en un escenario normal nosotros teníamos que marcar asistencia al ingreso y a la salida, pues ahora ya no tendremos ese registro a la mano, con lo cual surge la necesidad por parte del empleador de identificar otros mecanismos de supervisión, ¿no? Y para esto, pues, hay distintas formas. Hoy en día se puede utilizar sistemas que te permiten consignar la hora en que el trabajador ya inició su jornada del día, vía correo electrónico, por ejemplo, entre otros, ¿no? Indicar a los trabajadores los medios para informar sobre cualquier desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. Efectivamente, si de repente el trabajador se encuentra laborando vía remota y tiene acceso a algún software en particular, pues si ese software tiene algún desperfecto y le impide realizar su labor remota, como empleador yo debería de decirle a mi trabajador, este es el canal a través del cual tú vas a presentar tu queja o a través del cual nos harás saber si es que hay algún desperfecto con tus medios para que ejecutes tus labores. Disponer de un canal para que el trabajador identifique riesgos en seguridad y salud en el trabajo o comunique accidentes laborales. Eso también es importante, ¿no? Y el canal puede ser un correo electrónico, un número de teléfono, en fin. Comunicar las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observar el trabajador durante el trabajo remoto. Eso también tiene especial relevancia porque recordemos que el empleador tiene el deber de prevención. E incluso teniendo a un grupo de trabajadores laborando vía remota, también debe de cumplir con ese deber de prevención. Y una manera justamente de evidenciar que se está cumpliendo con esto es comunicando ciertas medidas y recomendaciones generales, quizá en materias de seguridad y salud en el trabajo, enfocadas a la nueva forma de trabajo que va a tener ese trabajador en su domicilio. Recordemos que el hecho de ejecutar labores de forma remota no quita la posibilidad de que el trabajador pues, se vea expuesto a ciertos riesgos también dentro de este ambiente de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ser claramente mapeado e identificado por el empleador. Comunicar la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios para implementar el trabajo remoto que puede ejecutarse por correo electrónico. Dar instrucciones sobre el uso de medios informáticos, las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables. Ese punto es importante porque al realizarse las labores de forma remota, toda la documentación, o en su mayoría, la gran parte de la documentación que nosotros vamos a transmitir va a ser vía correo electrónico. Entonces, claramente va a haber información sensible, ¿no? Confidencial, y en virtud de ello, si la empresa no tiene debidamente establecidas las reglas de confidencialidad y de protección de datos, podría haber alguna vulneración en el tratamiento de la información, ¿no? Entonces, también es sumamente importante que
se den estas pautas a través de algún instructivo, comunicado, o de repente incluirlo dentro de las políticas mismas. Prohibir la subrogación de funciones. Sí, efectivamente, las funciones solamente pueden ser realizadas de forma directa por el trabajador. Y bien, así como tenemos obligaciones por parte del empleador, también hay obligaciones de los trabajadores. En este caso, la norma nos dice que los trabajadores tienen que cumplir con las instrucciones para la adecuación, utilización de sistemas y plataformas digitales impuestas por el empleador. Tienen el deber de informar al empleador si cuentan con un descanso médico, si presentan síntomas relacionados al COVID-19 o han dado positivo vía los exámenes correspondientes, ¿no? Eso también para que a través del profesional de la salud se declare esto en los canales correspondientes que ha dispuesto el Estado y para que se haga también el seguimiento respectivo, según normativa. Cumplir con respetar la prohibición de la subrogación de funciones. No se pueden delegar funciones a terceras personas salvo autorización del empleador. Cumplir con las medidas o recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo impuestas por el empleador. En caso no las cumplan, es posible que el empleador también pueda sancionar por el incumplimiento. Estar disponible durante la jornada de trabajo, horario laboral para las coordinaciones de carácter general. Si bien es cierto, hay cierta flexibilidad para la ejecución de tareas hoy en día, porque nos encontramos laborando, la gran mayoría de nosotros, vía remota, sí hay una jornada de trabajo, es decir, hay un horario de trabajo en el cual yo me encuentro como trabajador a disposición de mi empleador, ¿no? Cumplir con las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables por instrucciones internas, informes, entre otros. Esto está muy ligado a lo que dije hace un momento respecto a los lineamientos de confidencialidad y protección de datos que hay que implementar. Participar en capacitaciones programadas por el empleador, cumpliendo con el estricto reglamento de conducta y atención. Y en caso de algún desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo de trabajo, hay un deber de informar inmediatamente al empleador, ¿no? Justamente para que se evite cualquier contratiempo en la ejecución de las labores remotas. ¿Y qué contingencias se generan si el empleador no cumple con alguna de las disposiciones? Bien, normativamente ya se ha señalado que es un incumplimiento o como incumplimiento el siguiente supuesto. Incumplir la regulación sobre trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como empresa obligo de repente a un trabajador del grupo de riesgo a asistir a laborar y no sigo el lineamiento que anteriormente ya he descrito, que es priorizar el trabajo remoto o otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación o cualquier otro lineamiento referido al trabajador del grupo de riesgo, pues se me puede imponer una sanción porque esto es considerado falta muy grave. Y recordemos que hoy en día la SUNAFIL está bastante activa a través de medios tecnológicos. Podemos ver hoy en día comunicaciones de los inspectores a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Las comparecencias se vienen dando a través de medios virtuales, como puede ser Google Meet. En fin, hoy en día el acceso por parte del inspector al empleador se ha visto de cierta manera más flexibilizado y por ende están más activos. Sin dejar de lado el hecho de que también ya hay una casilla electrónica para el empleador a través de la cual pues se van a depositar notificaciones o requerimientos de información por parte de la autoridad inspectiva de trabajo. Recordemos que esta casilla tiene que ser verificada de forma permanente, ¿no? Y también hay que precisar que las denuncias hoy en día también pueden ser virtuales, ¿no? También SUNAFIL ha implementado a través de su página web y de sus aplicativos la posibilidad de interponer denuncias virtuales. Entonces, todo el tema tecnológico, de cierta manera, también ha facilitado a que los trabajadores, cuando no vean cumplido algún derecho que ellos consideran que se está vulnerando, pues interpongan una denuncia de manera rápida, ¿no? ¿Y qué puede ejecutar el empleador en caso de incumplimiento por parte del trabajador? Recordemos que hay una facultad de dirección y de fiscalización. El empleador, en este caso, en ejercicio de su poder de dirección y fiscalización,
puede ejercer medidas de control y vigilancia, ¿no? Pero estas medidas de control y vigilancia, recordemos también que tienen que cumplir ciertos parámetros de razonabilidad, de proporcionalidad, y en fin, tiene que tener ciertas causas objetivas que finalmente sustenten el por qué yo le estoy fiscalizando a mi trabajador cierto acto sin perjudicar o sin vulnerar los derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, ¿no? Otro aspecto es que también el empleador tiene la facultad sancionadora. Esto quiere decir, si yo identifico algún incumplimiento por parte de mi trabajador, pues yo tendré la potestad de sancionarlo de acuerdo a la gravedad de dicho incumplimiento. Pero para ello, pues también como empleador yo tengo que seguir un procedimiento de investigación lo más diligente posible para contar con todos los medios de pruebas idóneos que me acrediten que efectivamente el trabajador ha incurrido en una falta, ¿no? Y siempre respetando los principios de buena fe, proporcionalidad, razonabilidad y el principio de inmediatez para aplicar la sanción. Y bien, en esa diapositiva vamos a transmitir algunos mitos y verdades. De hecho, con todo el tema del trabajo remoto, siempre han existido dudas en cuanto a algunos aspectos de su aplicación, ¿no? Como primer punto, el trabajador bajo la modalidad remota puede hacer lo que estime conveniente, se le puede controlar. Pues bien, esto definitivamente es falso, ya que, como lo hemos mencionado, el trabajador se encuentra supeditado a un horario de trabajo y por ende el empleador puede darle órdenes en ese horario de trabajo, ¿no? Y existen metodologías para el control laboral de los trabajadores que deben ser identificadas y empleadas por los empleadores para que puedan realizar una correcta supervisión. Otro aspecto, el empleador tiene que otorgar una laptop y o cualquier elemento electrónico de trabajo a cada trabajador. Pues bien, eso también es falso, ya que como lo he mencionado, en el trabajo remoto, el trabajador puede aportar los medios tecnológicos para elaborar en casa, ¿no? E incluso se puede pactar una compensación si así lo acuerdan las partes. El trabajador debe estar disponible para el empleador a toda hora. Eso también es falso. Es falso debido a que debe cumplirse el mismo horario de trabajo que el trabajador venía realizando de forma presencial, ¿no? Y para eso también vamos a profundizar más adelante sobre el derecho a la desconexión digital, que tiene que ver mucho con este punto. Otro aspecto, SUNAFIL no puede fiscalizar el trabajo remoto. Bien, eso también es falso. Como ya lo he mencionado, SUNAFIL hoy en día está más activo a través de medios tecnológicos, con lo cual las empresas tienen que tener mayor cuidado en la aplicación del trabajo remoto y de otros lineamientos que son aplicables en este estado de emergencia, ¿no? Y bien, el derecho a la desconexión digital, en este momento doy pase a Eddie para que les explique sobre este tema. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de tiempo. Ya Katy nos ha dado pues prácticamente un breve resumen sobre todas las obligaciones del trabajo remoto. Ha habido mucha casuística en todo este tiempo, desde que se dio la declaratoria del estado de emergencia nacional. Ha habido demasiadas dudas y preguntas justamente relacionadas al trabajo remoto, ¿no? Y lo que hemos podido advertir, para cerrar esta primera parte, es que muchas empresas no han realizado la comunicación de trabajo remoto. Y ahí es donde viene el problema en muchas ocasiones, porque varias veces nos llegan consultas relacionadas al hecho de que el trabajador tenía que atender una reunión virtual a las 10 de la mañana, no se conectó. ¿Qué hago? Ok, envíame la comunicación en la cual le has enviado al trabajador en su momento relacionado a los lineamientos para la ejecución del trabajo remoto. No, se lo dije de manera verbal. Entonces no tenemos de qué forma poder acreditar en algunos momentos este tipo de obligaciones que tiene que cumplir el trabajador. Inclusive también nos pasó casi al inicio ya del estado de emergencia, en el cual había muchos problemas con el uso de plataformas, ¿no? Como la que estamos utilizando el día de hoy, o Zoom, o Teams, u otras similares. Y muchas veces los trabajadores
Y había muchas ocasiones en las cuales las empresas querían entrar a hacer un llamado de atención o sancionar, ¿no? Pero la pregunta que surgía es, muéstrame la capacitación que ejecutaste en esa oportunidad referente a cómo utilizar este tipo de plataformas. Y pues lamentablemente tampoco existían, ¿no? Entonces, este tipo de detalles se han venido corrigiendo a medida que ha pasado el tiempo. Ya estamos muy familiarizados con el trabajo remoto, ya inclusive tenemos muchos clientes en los cuales ya prácticamente están apostando por un trabajo remoto al 100%, se ha dejado muchas oficinas. Algunos tienen ya modalidades mixtas, ¿no? Trabajo presencial, trabajo remoto. Generalmente las labores presenciales, en muchos casos, está relacionado a temas que requieren a veces una revisión mayor de documentos, y estos documentos quizá no están digitalizados, lo cual conlleva en este caso a realizar una documentación, a realizar una revisión de la documentación en general, ¿no? Entonces, bueno, acá lo recomendable, como bien ha indicado Katy, es establecer lineamientos relacionados al trabajo remoto, una política, modificar el RIT, hacer un apartado referente a este tema, porque si bien está vigente hasta el 31 de julio, ¿no? Es muy probable que esto se extienda. Recordemos, y como también lo mencionó Katy, el teletrabajo no nos ha funcionado, ¿no? Está vigente ya desde 2013, pero lamentablemente, de acuerdo al reporte del Ministerio de Trabajo, a junio del 2019 solamente habían 1.600 trabajadores registrados, ¿no? Entonces, y esta rigurosidad no ha permitido su implementación, ¿no? Entonces, lo más probable es que va a seguir la aplicación del trabajo remoto y, bueno, tenemos que estar preparados. Bueno, ahora vayamos con el punto relacionado a desconexión digital. Desconexión digital promulgada el 1 de noviembre a través de este decreto de urgencia que estableció el tratamiento relacionado a este subsidio para la recuperación del empleo formal, ¿no? Prácticamente el apartado de la desconexión digital, por así decirlo, se metió de contrabando en las disposiciones complementarias, modificatorias finales, ¿no? Entonces, y fue muy escueto, no hubo mucho desarrollo relacionado al concepto en sí como desconexión digital. Entonces, antes de abordar este punto, debemos tener en cuenta un breve vistazo, por así decirlo, a lo que es las jornadas laborales en sí, ¿no? Entonces tenemos, como pueden ver en esta diapositiva, al trabajador, ¿no? Hay un grupo de trabajadores que realizan actividades que no se encuentran sujetas a fiscalización. Estas labores sujetas a fiscalización, pues, conlleva, en este caso, un monitoreo, una supervisión constante de parte del empleador con la finalidad de verificar el cumplimiento de las funciones. Y para esto, este grupo de trabajadores se tiene que respetar la jornada máxima, ¿no? 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por otro lado, tenemos en este caso el personal de dirección, ¿no? El personal de dirección, generalmente gerencias, personas que realizan la representación del empleador frente a todos. Este grupo de trabajadores no está sujeto a fiscalización, es decir, no está sujeto a esta jornada máxima laboral. Y por otro lado, tenemos el personal de confianza. Y frente al personal de confianza tenemos dos tipos de personal de confianza. Aquí, importante tomar en cuenta este punto, porque hemos tenido varias consultas en muchas ocasiones relacionados a, no, bueno, personal de confianza, eso quiere decir de que no está sujeto a fiscalización. Y eso no es así, definitivamente. Tenemos personal de confianza que, por más que tenga esta calificación, en este caso, tiene la obligación de cumplir un horario de trabajo, ¿no? Y por otro lado, tenemos al personal de confianza que no se encuentra sujeto a esta jornada máxima, ¿no? Entonces, este punto es muy importante, porque en la casuística del día a día hemos podido observar que muchas veces se le da la calificación de personal de confianza no sujeto a fiscalización inmediata, pero en la práctica no es así. En la práctica, sí, o bueno, antes de la aplicación del estado de emergencia, pues el horario de ingreso era prácticamente a las 8, a las 9, y en este caso esa misma obligación
se le exigía al personal de confianza no sujeto a fiscalización. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a esos registros de asistencia que se vienen, valga la redundancia, almacenando día a día con el ingreso, la salida del personal, que en papel figura que no está sujeto a fiscalización, pues el problema lo vamos a tener al final. Cuando el trabajador, quizá mañana más tarde, se vea incentivado a presentar quizá una demanda pidiendo algún pago de hora extra no reconocida en su oportunidad. Entonces es muy importante realizar un diagnóstico adecuado de acuerdo a las actividades que realizan los trabajadores para ver en qué supuesto nos encontramos. Ahora, referente al derecho a la desconexión digital dentro del trabajo remoto, pues ¿qué es? ¿No? Es este derecho que se le otorga a los trabajadores a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de servicios después del horario de trabajo, de días de descanso, licencia y periodo de suspensión de la relación laboral, ¿no? Es este deber del empleador de no exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital, salvo, en este caso, reconocimiento de un pago en sobretiempo o compensación con un día de descanso, ¿no? Entonces, también es el derecho del trabajador a solo estar a disposición del empleador dentro de este horario de trabajo, ¿no? Entonces, cuando salió esta normativa que regula el derecho a la desconexión digital, pues surgieron muchas dudas. Una de las dudas frecuentes era qué pasa si yo envío comunicaciones después de la jornada. Ya estoy infringiendo la norma. Y bueno, y de acuerdo a la redacción, como estaba dada hasta antes de la expedición de este decreto supremo que se promulgó ya en el mes de marzo de este año, pues se podía entender que sí, ¿no? Que toda comunicación después de la jornada, pues lamentablemente podía ser considerada como una labor en sobretiempo, ¿no? O por parte de respuestas del trabajador. Entonces, hubo una preocupación general relacionada a este derecho a la desconexión digital, que ya después, con la precisión, digamos, con el desarrollo que se realizó posteriormente, dio ya mayor tranquilidad, ¿no? Mayor tranquilidad en el sentido de que este derecho, ¿no? Que tiene, en este caso, el trabajador de gozar de este derecho a la desconexión digital, en este caso no deja de lado la posibilidad de que el empleador pueda generar comunicaciones fuera de la jornada de trabajo, siempre y cuando no exista una obligación por parte del trabajador de tener que atenderlas, ¿no? Otro punto relevante también sobre este aspecto es que se dio una regulación especial referente a los trabajadores no comprendidos en la jornada máxima, ¿no? En este caso tenemos a los trabajadores de dirección, tenemos a los trabajadores de confianza, no sujetos a fiscalización, trabajadores en general que no se encuentran sujetos a fiscalización. ¿Qué establece la norma? Pues que este grupo de trabajadores deben tener por lo menos 12 horas continuas de desconexión en un periodo de 24, ¿no? Entonces, acá lo que surge es que de manera indirecta se está dando a entender que el trabajador que no está sujeto a fiscalización inmediata, pues tendría un tope máximo de horas para ejecutar labor. Y recordemos que el trabajador que se encuentra en este tipo de supuesto, pues tiene la posibilidad de ejecutar sus actividades de acuerdo a su propia organización, siempre y cuando cumpla con los objetivos que establezca la empresa como tal, ¿no? Entonces, este punto también generó y genera prácticamente este otro aspecto relacionado a un tope máximo, al parecer, que se le estaría dando a los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización, ¿no? Y algunas consideraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las asignaciones de tareas y remisión de comunicaciones por parte de los empleadores. Ya lo dije hace un momento, ¿no? Si leemos prácticamente esta primera parte del derecho a la desconexión que no excluye el uso de medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos por parte del empleador para asignar
tareas o remitir comunicaciones al trabajador, siempre que no esté obligado a conectarse a dichos medios o atender las tareas. Este último punto se dio ya recién en el mes de marzo, el 11 de marzo, se expidió este decreto supremo, en el cual entra a realizar esta precisión a través de un agregado del numeral 9A2, mal no recuerdo, en el cual detalla este punto y ya da cierta tranquilidad en el cual, pues, por ejemplo, se podrían realizar comunicaciones fuera de la jornada y eso no siempre va a generar la obligación de tener que reconocer algún pago en labores sobre tiempo, ¿no? Frente a la pregunta, ¿cuál es el periodo de tiempo considerado como desconexión digital? Pues es, de acuerdo a lo que establece la norma, es el tiempo en el cual termina una jornada diaria y el inicio de la siguiente, ¿no? Ese es el periodo de tiempo en el cual se tiene que respetar. Y ya con las precisiones del decreto supremo en el mes de marzo, se entra a detallar que también implica el descanso semanal, las vacaciones, todo periodo de tiempo en el cual se encuentre el trabajador suspendida la relación laboral, ¿no? ¿Y qué pasa si laboro durante la desconexión digital? Pues si ejecuto alguna actividad, en este caso acordada con el empleador, pues en este caso tiene que haber un reconocimiento de un pago por labor en sobretiempo o en este caso la compensación con descanso sustitutorio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es ya una posibilidad que establece la propia normativa, ¿no? En caso sea de manera acordada. Entonces, aquí, importantísimo entrar a regular justamente una política relacionado al derecho a la desconexión digital. Nosotros, ya cuando se dio la acción de la norma, hemos entrado a implementar políticas que establezcan el tratamiento del derecho a la desconexión digital, las pautas que deben regularse. Adicionalmente, también un punto muy relevante es relacionado al uso de aplicativos, ¿no? Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Slack, ¿no? Tenemos diferentes tipos de aplicativos que facilitan la comunicación, pero esos aplicativos también muchas veces son utilizados para coordinar actividades laborales, ¿no? Entonces, y muchas veces esas coordinaciones se ejecutan fuera de la jornada, ¿no? Entonces, ahí también es importante entrar a regular estos aspectos relacionados con una política sobre el uso de este tipo de aplicativos, ¿no? Y frente a la pregunta de cómo se puede incumplir la desconexión digital, pues hay muchas formas, ¿no? Una de las formas son como las que acabo de comentar, otras relacionadas al tema de envío de correos, eh, contactos que se puedan realizar a través de este tipo de aplicativos, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de incumplir y frente a ello es sumamente relevante entrar con implementar una política que entre a cubrir diferentes aspectos con la finalidad de evitar mañana más tarde un reclamo por jornada laboral en sobretiempo. Bueno, les decía, ¿cómo se puede incumplir esto relacionado al derecho a la desconexión digital? Pues hay muchas formas, ¿no? Para evitar este tipo de incumplimientos debemos entrar con implementar una política que regule este tipo de aspectos, pero también no hay que dejar de ver las políticas o los lineamientos que establece la empresa para poder reconocer jornadas de sobretiempo. Ese aspecto también es sumamente importante. Entonces, hay que entrar a revisar estos puntos generalmente establecidos en el reglamento interno de trabajo. Importante también, porque nos ha pasado ya en el día a día de la práctica, en el cual muchas veces hay reglamentos internos de trabajo que lejos de entrar a ayudar y ser un mecanismo de gestión para las áreas de recursos humanos o áreas de gestión humana, pues lamentablemente en muchas ocasiones termina siendo una limitante, ¿no? Entonces es muy importante entrar a ver estos aspectos y también darle un vistazo general a otros procedimientos que se hayan establecido con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para esta coyuntura remota que estamos realizando gran parte de trabajadores a la fecha, ¿no? Y bueno, también se reguló
como un tipo de sanción relacionado a este incumplimiento, ¿no? Como una infracción administrativa grave, ¿no? Hay una explicación de dónde sale tantos subsidios, ¿no? El Estado también tiene que entrar a regular este tipo de aspectos, imponiendo algún tipo de multa relacionados al incumplimiento en este aspecto, ¿no? Y es lo que ustedes pueden visualizar en esta diapositiva. Se constituye infracción administrativa grave, ¿no? En este caso, ejercer coerción sobre el trabajador o incurrir en actos dirigidos a intimidar al trabajador para realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de cualquier equipo o medio informático de telecomunicaciones o análogos, o a mantener activos dichos mediante durante el tiempo de desconexión digital, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tienes que estar en línea en el aplicativo WhatsApp, si envío un correo espero la respuesta, ¿no? O sea, ese tipo de comunicaciones hay que hay que tenerlas en cuenta porque mañana más tarde podríamos estar en un supuesto de incumplimiento y mañana más tarde podríamos estar ya en un procedimiento sancionador ante la SUNAFIN, ¿no? Ahora vayamos con la parte relacionada a riesgos y recomendaciones frente a la seguridad y salud en el trabajo remoto. Este punto es también muy relevante hoy por hoy y está ligado al estrés, ¿no? Y acá me permito señalar lo mencionado por la OIT, establece que esta crisis está produciendo graves problemas de salud mental, depresión por aislamiento, estrés por sobrecarga de trabajo, temor a perder emprendimientos, el trabajo e inseguridad respecto al futuro de las relaciones laborales, miedo al contagio, problemas de conciliación y agotamiento emocional, podrán, entre otros factores, generar enfermedades mentales que podrían perdurar más allá de los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que se menciona es completamente cierto, ¿no? Muchas personas que venimos ejecutando trabajo remoto, eh, en muchas ocasiones, antes de la regulación del derecho a la desconexión digital, pues la sobrecarga de trabajo era muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí es donde eh, este tipo de estar, digamos, por así decirlo, en cuatro paredes, ejecutando actividades, tener, digamos, conexiones a través de plataformas. Ya ha habido también varios estudios relacionados al hecho de este, entre comillas, estrés que genera tener la cámara prendida. Ha habido denuncias frente a empleadores que obligan a sus trabajadores a encender la cámara, ¿no? Entonces, todos este tipo de aspectos pues han terminado por, en muchas ocasiones, llevarnos a riesgos psicosociales, ¿no? Y no debemos de perder de vista que los riesgos psicosociales están establecidos por la norma, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y están también desarrollados dentro del reglamento, ¿no? Entonces, el riesgo, en este caso psicosocial, eh, cuando perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés, pues este estrés, mañana más tarde, se puede ver reflejado con una afectación, obviamente, en un aspecto físico, en el aspecto mental, entre otros, ¿no? Como lo que ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Factores de riesgo psicosocial, como altas cargas de ritmos de trabajo, agotamiento físico y mental por largas jornadas de labores, la falta de organización por saturación de tareas, ¿no? Nos agarró un poco desordenados a muchas empresas y sobre la marcha se han venido organizando, ¿no? Y todo esto ha generado definitivamente un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para entrar a evitar una afectación vinculada a la salud mental en el trabajo remoto? Pues no hay mejor, eh, no hay aspecto que el empleador puede ejecutar de menor manera, que es una adecuada comunicación permanente con el personal. El hecho de tener la comunicación permanente con el personal, monitoreando, liderando, pues genera en este caso contrarrestar, no digo de todo, pero sí contrarrestar gran parte de este tipo de aspectos.
y es completamente importante. El hecho de que estemos haciendo trabajo remoto no significa el abandono del trabajador. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahí entre amistades, una serie de comentarios, y hay muchos casos que se vienen dando, ¿no? Entonces hay que darle mucha atención a este tipo de temas, ¿no? ¿Qué más? Crear un programa de salud mental de la mano de un profesional de la salud especialista en la materia, importantísimo. Nos pasó con un cliente en el cual entramos a modificar la jornada de trabajo. Esta jornada, por la propia coyuntura, se tuvo que extender, y la idea era que esta extensión de la jornada no termine generando, de manera consensuada, no termine generando un impacto en la afectación de la salud mental de los trabajadores. Por ese motivo, se entró a elaborarse un programa muy interesante con la finalidad de poder contrarrestar cualquier supuesto que genere un riesgo, en este caso psicosocial, a los trabajadores, ¿no? ¿Qué más? Brindar información y material informativo para el cuidado de la salud mental. No nos olvidemos que existe una ley y un reglamento relacionado a la salud mental, en el cual establece una serie de programas, planes que debe implementar el empleador, ¿no? De planes de nutrición, gimnasia laboral, conciliación de la vida laboral con la vida personal. Esos aspectos están vigentes. ¿Qué más? Concientizar sobre la importancia de la salud física y mental mientras se encuentre realizando trabajo remoto. Bueno, debo confesar en este momento que una de las formas que me ayuda en mi día a día es realizar ejercicio. Todas las mañanas a las 6 de la mañana estoy haciendo ahí ejercicio con un aplicativo con la finalidad de que me ayude justamente a poder ejecutar mis actividades de manera adecuada. ¿Qué más? Crear espacios gratuitos virtuales que coadyuven al relajamiento de los trabajadores. Importante. Y aquí tengo que hacer una mea culpa. Con el área laboral tenemos pendiente, en el primer trimestre del año no hemos podido hacer nuestro after office virtual. Así que nada, ahí queda pendiente de todas maneras, pero son justamente ese tipo de espacios que se pueden propiciar de diferentes maneras. La vez pasada también estuve con unos amigos de un seminario de liderazgo que llevamos, en el cual había un aplicativo para hacer karaoke, ¿no? Entonces, hay diferentes formas hoy por hoy, sin necesidad de estar en la calle, ¿no? De estar en la calle, en la cual podemos contrarrestar este tipo de actividades, ¿no? Y no hay que dejar de lado que ya muchas empresas vienen dando pautas a sus trabajadores relacionados a pausas activas, gimnasia durante las labores de trabajo, no tener una estación especial para salirte un poco de la actividad que estás haciendo con la finalidad de tomar energía y poder continuar con tu jornada laboral, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunas recomendaciones que se podrían implementar que se podrían utilizar durante la ejecución del trabajo remoto, más aún frente a exposición de la pantalla, ¿no? Tenemos exposición del día a día, una laptop, una PC, en el cual estamos expuestos a estos rayos ionizantes, ¿no? Entonces, definitivamente no debemos perder de vista que existe una norma relacionada a ergonomía laboral que trata este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, importante adoptar una buena ubicación del ordenador, de la computadora, con la finalidad de que esté a la misma altura de nuestros ojos, ajustar los brillos, ¿no? Importante también tener una adecuada silla, ¿no? Lo vuelvo a repetir, la norma ergonomía da unas pautas en ese aspecto, es muy importante. Este tipo de actividades que se ejecutan trabajo remoto, estoy en mi dormitorio, en la cama, haciendo actividad, estoy en el sofá, no. Mañana más tarde podemos tener casos relacionados a afectación de la salud de los trabajadores por temas ergonómicos, ¿no? Y ahí podríamos tener muchos problemas. Se han presentado también algunos problemas relacionados al túnel carpiano, ¿no? Y el túnel carpiano generalmente por el uso del mouse, ¿no? Entonces es importante tener como estas almohadillas, ¿no? Que nos sirven para poder utilizar el mouse, por ejemplo, ¿no? Y obviamente estos espacios de relajación, pausas activas, lo que se llama, que hoy por hoy hay una serie de videos que tranquilamente se pueden compartir, inclusive también ya en los contratos de trabajo que hemos entrado a actualizar en algunos casos,
con algunas empresas, con algunos clientes, hemos entrado a poner las imágenes del tipo de pausas activas, los ejercicios de relajación, la postura de las manos, todo eso como parte de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. No nos olvidemos que las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo deben ser entregadas en el primer día de ejecución de actividades o cuando hay una modificación de las actividades del trabajador. Entonces, ese aspecto no debemos de perder de vista. ¿Qué más podríamos mencionar? Pues hay que tener bastante cuidado con con las conexiones eléctricas que pueden haber, si en donde estamos hay escaleras, hay que tener cuidado con estar cargando files de repente y a la vez hablando por teléfono y bajando las escaleras sin utilizar el pasamano. Todo ese tipo de recomendaciones se podría otorgar a los trabajadores, más aún de que la propia norma relacionada al trabajo remoto, como bien lo explicó Katy, establece la activación de estos canales de comunicación que tiene el trabajador para poder reportar cualquier suceso, ¿no? Y bueno, ¿qué acciones debe ejecutar el empleador frente al trabajo remoto en materia de seguridad? Bueno, adicionalmente a las mencionadas, importante actualizar nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es completamente relevante porque va de la mano con actualizar la matriz, con la matriz HIPER, ¿no? Entonces, al actualizar la matriz HIPER, identificando el trabajo remoto, pues de la mano tengo que actualizar mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones también que se puedan dar, políticas en general, mantener esta comunicación con nuestros trabajadores en la ejecución de actividades que se están ejecutando en el día a día, ¿no? Ahora me permito darle el pase a Katy para dar unas recomendaciones finales. Gracias, Eddie. A ver, bueno, a lo largo de la presente exposición hemos tratado temas en específico del trabajo remoto y la desconexión digital, y sobre ello nos permitimos dar las recomendaciones que a nuestro criterio y en base a nuestra experiencia durante todo este periodo de tiempo que hemos venido asesorando a nuestros clientes, consideramos importante implementar, ¿no? Como primer punto, implementar una política de trabajo remoto a distancia o mixto, o actualizar el reglamento interno de trabajo estableciendo medidas disciplinarias aplicables, ¿no? Esto es sumamente importante, porque cuando el trabajador está realizando sus labores vía remota, entendemos que las formas de trabajo no van a ser las mismas de cuando laborábamos de forma presencial. Hoy en día es parte de nuestro día a día realmente el tener conferencias virtuales, el enviar reportes, digamos, a nuestro empleador sobre nuestras actividades, entre otros aspectos que son propios del trabajo remoto, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo conlleva y tiene la necesidad de ser regulada también al interno por parte de la empresa, todo regulado por la norma. La empresa también puede establecer ciertos lineamientos de obligatorio cumplimiento al interno dentro de su organización, y esto se debería de ver reflejado en una política de trabajo remoto o en una actualización del reglamento interno de trabajo, ¿no? De ser posible. Elaborar una política con lineamientos para la desconexión digital y regular el procedimiento para labores en sobretiempo. Eso es sumamente importante. Nosotros consideramos que la política de desconexión digital, que va a establecer básicamente los lineamientos para que el trabajador tenga derecho o ejerza su derecho, perdón, a la desconexión digital, va de la mano con una política de labores en sobretiempo. ¿Por qué? Porque a través de esta política de labores en sobretiempo yo voy a poder establecer cuándo el trabajador se encuentra autorizado a realizar horas extras, cuál va a ser, digamos, el flujo que debería de seguir el trabajador para conseguir la aprobación de sus horas extras, ¿no? Y en qué supuestos podría ser aprobado, para que de esta manera el trabajador pues no pueda tomar como argumento que se quedó trabajando hasta medianoche, hasta altas horas de la madrugada y que después reclame el pago de horas extras, ¿no? Nosotros podemos cubrir este vacío con una política de trabajo en sobretiempo y esta política alinearla con los lineamientos de una política de desconexión digital. Como tercer punto, ejecutar las comunicaciones sobre la ejecución de trabajo remoto y establecer sus lineamientos, ejecutando un seguimiento continuo sobre las labores encomendadas, ¿no? Esto es sumamente importante.
como bien se mencionó en la presentación, existe una obligación de comunicar el trabajo remoto, ¿no? Y en esta comunicación, la norma me señala, pues, que tengo que dar ciertos parámetros al trabajador de cómo se va a realizar este trabajo remoto. Si las empresas no han realizado la comunicación de manera formal, pues deberían de ejecutarlo, al menos al día de hoy, para que cuenten con este documento que mañana más tarde les sirva como sustento para imputar, pues, cualquier incumplimiento por parte del trabajador, ¿no? Establecer canales de diálogo interno frente a la ejecución de trabajo remoto. Esto ya está establecido en la norma y es una obligación por parte del empleador. Sin embargo, consideramos que estos canales tienen que ser diversos, no solamente limitarlos a un solo canal. Por ejemplo, si tenemos de repente algún tema relacionado a desperfectos dentro de nuestros equipos de trabajo, podríamos establecer diversos canales, varios frentes, ¿no? No solamente limitarlo al área de TI, sino también al área de recursos humanos, para que de cierta manera podamos tener información, o nos puedan atender como trabajadores de una forma más efectiva, ¿no? Elaborar políticas internas para la utilización de aplicativos digitales. Esto también es sumamente importante, porque hoy en día muchas empresas, dada la coyuntura, se les facilita mucho comunicarse con sus trabajadores o con sus áreas de trabajo a través del WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, en fin, hay un sinfín de aplicativos hoy en día, ¿no? Entonces, también hemos tenido casos en que se han enviado documentación a través de WhatsApp o incluso los propios trabajadores dentro de este grupo de WhatsApp donde están todos los miembros de un área, han tenido un cruce de palabras, ¿no? Y muchas veces nos han dicho, esto lo puedo sancionar, no lo puedo sancionar, si el celular yo se lo he brindado, la línea es de la empresa, o imaginemos lo opuesto, ¿no? De repente no es de la empresa, es el celular personal del trabajador. Entonces, frente a ello, pues, hay vacíos y de cierta manera limitan a la empresa a poder efectuar ciertas correcciones con las actitudes de los trabajadores, ¿no? Y a sancionar, por ende. Entonces, es sumamente importante también establecer políticas internas para la utilización de aplicativos digitales, ¿no? Siguiente, por favor. Implementar normas de conducta en las capacitaciones y OMITs digitales organizados por el empleador. ¿A qué nos referimos con esto? Hemos tenido varios casos a lo largo del año pasado, incluso este año, en los cuales el cliente nos decía, sí, he estado en una conferencia con el área y bueno, uno de los trabajadores soltó unas palabrotas, ¿no? No estaba dirigido a alguien en particular, pero de cierta manera no es la forma como debería de expresarse dentro de un ambiente de trabajo y por ende estamos en una reunión virtual que es de trabajo, ¿no? Hay respeto frente a los compañeros. Y claro, se supone que deberíamos, como personas y como trabajadores, de seguir ciertos parámetros de respeto, pero ¿cómo sancionar si finalmente yo no he regulado aspectos relacionados a las conferencias virtuales o no he regulado de cierta manera cuáles van a ser los lineamientos que el trabajador va a seguir cuando ingrese a una reunión virtual con el área, ¿no? Entonces, esos aspectos también pueden ser regulados al interno a través de una política de trabajo remoto, por ejemplo, o a través de la actualización del reglamento interno de trabajo. Ejecutar auditorías internas por áreas de trabajo para determinar el incumplimiento de obligaciones legales, eso también es sumamente importante, que la empresa misma determine cada cierto periodo de tiempo o efectúe una revisión, ¿no? Para identificar si efectivamente se están cumpliendo todas las obligaciones legales impuestas. Actualizar la matriz CIPER identificando la actividad de trabajo remoto, como bien lo dijo Eddie ya anteriormente, ¿no? Hay ciertas recomendaciones y acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ejecutarse sí o sí debido a esta nueva modalidad de trabajo remoto, dado que estamos expuestos, los que laboramos desde casa, a nuevos riesgos, ¿no? Entonces surge la necesidad, por ende, de actualizar la matriz CIPER.
implementar un instructivo en seguridad y salud en el trabajo sobre la ejecución de trabajo remoto. Si bien es cierto, esta es ya una obligación porque está delimitado en la norma el brindar recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el trabajo remoto, ¿no? Consideramos que todo esto se puede consolidar en un instructivo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de esta manera, de la mano con la comunicación de trabajo remoto, enviarle al trabajador también este instructivo donde va a estar claramente detallado cuáles son las recomendaciones, cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros supuestos, ¿no? Y bien, bueno, esto sería todo en esta presentación. Agradecerles desde ya por el tiempo y bueno, le doy el pase a Jackie para que nos transmita las preguntas. Sí, primero quiero agradecerles a ambos por la exposición. En verdad, estuvo muy interesante. Y no se preocupen, veo en el chat que nos están escribiendo bastantes sobre las PPTs del webinar. No se preocupen que van a ser enviadas por correo. Y además, bueno, tengo unas preguntas antes de terminar que nos han enviado los participantes y estas son: si realizo alguna coordinación vía WhatsApp con el trabajador que no necesariamente sea una orden, ¿ello supone que estaría vulnerando la desconexión digital? ¿Cómo podría evitar que se interprete así? Bueno, relacionado a esa pregunta, desde mi punto de vista, lo podemos evitar con la implementación de una política, ¿no? Una política que entre a establecer los lineamientos frente a la desconexión digital, y como lo mencioné también en el desarrollo de la capacitación, el hecho de haber tenido esta precisión ya en el mes pasado, relacionado al hecho de que el empleador envíe comunicaciones, en este caso fuera de la jornada, sin tener, en este caso, el trabajador la obligación de responder, definitivamente no, da mayor tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, la solución a esto es entrar con la implementación de una política que regule este aspecto, ¿no? ¿Y puedo grabar las reuniones virtuales con los trabajadores y utilizarlas en caso necesite aplican alguna sanción, por ejemplo, por haberse expresado con términos ofensivos en las videoconferencias? Sí, Jackie, bueno, con relación a esa pregunta hay dos puntos en particular que quisiera desarrollar. El primer punto está referido a los datos personales, ¿no? Porque si como empleador yo voy a grabar una conferencia, una reunión virtual a través de la cual se transmiten las imágenes de mis trabajadores y esta reunión virtual, este video lo voy a almacenar, pues bien, ahí yo estaría teniendo la obligación de declarar un banco de datos de trabajadores. Y si ya lo tengo declarado, tengo que verificar que en este banco yo haya declarado inicialmente que puedo recopilar imágenes de mis trabajadores, ¿no? De lo contrario, pues no podría yo grabar a mis trabajadores y almacenar ello en mi base de datos. Lo que correspondería en todo caso, yo no lo haya declarado inicialmente, pues es hacer una actualización de ese banco de datos que me dé la posibilidad de guardar las imágenes de mis trabajadores. Y si con motivo de ello yo utilizo pues esta grabación, porque en esta grabación se evidencia alguna falta de mi trabajador, eso sí es posible. Es posible porque eso me va a servir como un medio de prueba para imponer una sanción, ¿no? Sí es claramente posible. Perfecto. De hecho, sí, tenemos más preguntas. A ver, no sé si también lo pueden checar. Estamos con el León. Nos pregunta, si un trabajador recién ingresa a la empresa y no declara tener una enfermedad de riesgo para COVID en su MO, ¿se puede rescindir el contrato o aplica al trabajo remoto de forma obligatoria? En este caso, ya aquí con el tema del ingreso de un trabajador del grupo de riesgo, pues definitivamente se tiene que entrar a priorizar
la ejecución de la actividad de manera remota, ¿no? El hecho, y eso era lo que también se comentaba, ¿no? De que la norma entra a perjudicar a los trabajadores del grupo de riesgo. La semana pasada estaba con un amigo ya, un cliente amigo, que justo me comentaba de la salida que había tenido de la empresa y él calificaba como grupo de riesgo, y me dijo, oye, Eddie, ¿sabes qué? La reincorporación va a tomar mucho tiempo. Las normas no me ayudan, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, indirectamente como que se está dando esta limitación a los trabajadores del grupo de riesgo y realmente no debería ser así. No, no debería ser así. El trabajador que está dentro del grupo de riesgo podría ejecutar también. Se debe priorizar, pero no deja de lado de que se puede ejecutar actividad presencial. Claro, hay que seguir cierto procedimiento administrativo previo, con la finalidad de evitar también cualquier tipo de riesgo, en este caso para el empleador, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho tenemos bastantes preguntas. Igual yo les agradezco a todos, les agradezco a ustedes. Muchas gracias por las respuestas brindadas. Teniendo en cuenta que tenemos pendientes algunas preguntas, estas van a ser respondidas al interno vía correo electrónico, dado el tiempo transcurrido, ¿no? Igual los invitamos a que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Vargas Pareja, Abogados y Consultores. En estas plataformas podrán tener acceso a las alertas legales de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano. Además, vamos a también compartir infografías relevantes en materia laboral, invitaciones de nuestros próximos webinars, publicaciones de nuestro equipo de trabajo, así como algunas experiencias como área laboral, ¿no? De esta manera, culminamos la presentación el día de hoy y esperamos contar con ustedes en los próximos webinars. No se preocupen por sus preguntas, todos van a ser absueltas, los invito a que nos puedan escribir, y igual nosotros vamos a estar respondiéndoles todas sus consultas. Una vez más les agradezco a ustedes, agradecemos a todos los participantes y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. A seguir cuidándose. Hasta luego. Gracias.